El ojo es un órgano complejo el cual provee el sentido de la vista. Este se encuentra dividido por tres túnicas: la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa o retina. Estas túnicas van a ser explicadas detenidamente más adelante. La retina es la capa más interna del ojo y es la encargada de transformar la luz que recibe en impulsos nerviosos, los cuales viajan hacia el cerebro a través del nervio óptico y se convierten en las imágenes que percibimos. Esta se divide en 10 capas de tejidos celulares, los cuales son: el epitelio pigmentado es la capa externa de la retina, la cual está conformada por las células cúbicas con núcleos basales, los cuales poseen pigmento. La capa fotorreceptora contiene los segmentos externos e internos de las células receptoras, los cuales son los conos y los bastones. La membrana limitante externa es el límite apical de las células de Müller. La capa nuclear externa contiene los cuerpos celulares de los conos y los bastones. La capa nuclear interna contiene los cuerpos de las células horizontales amacrinas y de Müller. Las células horizontales modulan la actividad simpática. Las células amacrinas contribuyen a las interconexiones celulares. Las células de Müller dan sostén a la retina. La capa plexiforme interna se encuentran las prolongaciones y sinapsis de las células bipolares, horizontales, interplexiformes, amacrinas y ganglionares. En la capa de las células ganglionares se encuentran los somas neuronales y los núcleos de las células ganglionares. En la capa de las fibras nerviosas está formada por los axones de las células ganglionares que salen de la retina hasta el cerebro por el nervio óptico. Y por último, la membrana limitante interna es la lámina basal de las células de Müller. La túnica vascular. La túnica vascular está compuesta por un estroma de tejido conectivo. Por otro lado, las estructuras que conforman esta capa son el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El iris. El iris se origina del límite anterior del cuerpo ciliar y está adherida a la esclera por detrás del límite esclerocorneal. En la parte anterior del iris se encuentran muchas crestas y surcos. Sin embargo, viéndola desde un microscopio óptico, se puede observar cómo esta capa se ve discontinua y con muchos melanocitos, los cuales son los encargados de la variación del color de los ojos. La pupila es el orificio central de este disco que es delgado. El tamaño de la pupila se debe a la constricción de los músculos esfínter de la pupila y dilatador de la pupila. El músculo esfínter de la pupila está compuesto por una banda circular de células musculares lisas. Posee fibras parasimpáticas del nervio oculomotor. Este es el encargado de reducir el tamaño de la pupila como respuesta a mucha luz. Por otro lado, el músculo dilatador de la pupila es una lámina delgada de evaginaciones contráctiles de células mioepiteliales con orientación radial, las cuales constituyen el epitelio pigmentado anterior del iris. Este, inervado por nervios simpáticos del ganglio cervical superior, es el encargado de aumentar el tamaño de la pupila en respuesta a la luz. El cuerpo ciliar se extiende posterolateralmente a partir de la raíz del iris hasta la hora serrata. El borde lateral de la hora serrata exhibe de 17 a 34 surcos, marcando un límite entre anterior de la retina como de la coroides. Por otro lado, las capas del cuerpo ciliar son similares a las del iris, ya que posee un estroma y un epitelio. El estroma posee dos capas. La primera es una capa externa de músculo liso y el músculo ciliar, y la segunda capa es una región vascular interna. El músculo ciliar está compuesto por tres porciones de fibras musculares lisas. La primera porción es meridional o longitudinal. Contribuye a abrir el ángulo iridocorneal que facilita el drenaje del humor acuoso. La segunda porción es radial u oblicua. Su reducción determina que el cristalino se aplana y puede enfocar para la revisión distante. Y la tercera posición es la circular o esfinteriana. Su constricción reduce la tensión sobre el cristalino y permite que se acomode para la visión cercana. Por otro lado, los procesos ciliares son prolongaciones del cuerpo ciliar con forma de crestas que están cubiertos por una capa doble de células epiteliales cilíndricas o epitelio ciliar. El epitelio ciliar cumple con tres funciones.
La primera es la secreción del humor acuoso, la segunda, la participación en la barrera hematoacuosa y la tercera es la secreción y anclaje de fibras zonulares, que es igual al ligamento suspensorio del cristalino. El humor acuoso tiene una composición iónica semejante a la del plasma. Las principales funciones de estas son mantener la presión intraocular y proporcionar sustancias nutritivas y eliminar metabolitos de los tejidos avasculares de la córnea y el cristalino. Este humor sale del cuerpo ciliar hacia el cristalino y pasa entre este y el iris antes de llegar a la cámara anterior del ojo. La coroides es una lámina vascular pardo oscura que se encuentra ubicada entre la esclera y la retina. En esta se pueden distinguir dos capas, la capa coriocapilar y la membrana de Bruch. La coroides está adherida con firmeza a la esclera en los bordes del nervio óptico, el espacio pericoroideo. Pasa por laminillas oblicuas que unen la esclera con la coroides. Estas se originan a partir de la lámina supracoroidea y se componen de melanocitos aplanados grandes dispersos entre los elementos del tejido conjuntivo como fibras colágenas y elásticas, fibroblastos, macrófagos, linfocitos y plasmocitos. En el tejido hay células musculares lisas no asociadas con vasos sanguíneos. Por otro lado, la membrana de Bruch, también llamada lámina vítrea, está ubicada entre la capa coriocapilar y el epitelio pigmentario de la retina. La túnica fibrosa. La túnica fibrosa es la capa más externa del ojo. Consta de la esclera y la córnea. Sus tres funciones más importantes son: proporciona soporte mecánico y cierto grado de protección física. Funciona como lugar de fijación para los músculos extraoculares y contiene estructuras que ayudan al proceso de enfocar las imágenes. Ahora hablemos de la córnea. La córnea consta de 5 capas: el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Comencemos con el epitelio. Es la capa más externa que se compone de 5 capas de células no queratinizadas. Es la más superficial, que presenta microvellosidades. Las células epiteliales se interdigitan y adhieren firmemente una a la otra mediante los desmosomas. Tiene una gran capacidad regenerativa y en caso de lesiones se presentan además del desplazamiento celular. Ahora la membrana de Bowman. La membrana de Bowman es una zona acelular subepitelial. El margen anterior limita con la membrana basal del epitelio. El margen posterior está formado por fibras colágenas que se mezclan con el estroma de manera imperceptible. Esta ofrece cierta capacidad de resistencia a los traumatismos y es una barrera contra la invasión de microorganismos y células tumorales. El estroma constituye el 90% del espesor corneal. Está formado fundamentalmente por fibras colágenas, células del estroma y sustancia fundamental. Las fibras colágenas forman mallas dispuestas de manera paralela a la superficie corneal. Estas láminas entretejidas se cruzan entre sí en ángulo recto de forma muy regular. Cada lámina recorre todo el largo de la córnea y está formada por una multitud de fibras colágenas. La sustancia fundamental es rica en polisacáridos. La membrana de Descemet tiene un grosor de 10 micras y es una membrana cuticular que cubre la porción posterior del estroma y anterior al endotelio. Contrariamente a la membrana de Bowman, puede ser fácilmente separada del estroma, regenerando rápidamente luego de un trauma. Y por último tenemos el endotelio, que es una capa única de células cuboidales que tapiza la membrana de Descemet. Tiene una gran actividad metabólica y son las responsables de mantener la transparencia, evitando el edema corneal. Las células endoteliales son de origen mesodermal. La esclera o esclerótica es una cubierta de una forma esférica con un diámetro promedio de 22 milímetros. Su espesor varía dependiendo de la zona donde estemos. El diámetro en el limbo es de 0,8 milímetros, en el ecuador de 0,4 a 0,5 milímetros, cerca del nervio óptico, inmediatamente posterior a la inserción de los tendones musculares, que son de 0,3 milímetros, mientras que la inserción es de 0,6 milímetros. Embriológicamente deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo. Estructuralmente está compuesta de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, proteoglucanos y melanocitos. El 68% de la esclera es agua y las fibras constituyen el 75% de su peso en seco.
A diferencia de la córnea, los haces y las fibras de colágeno escleral tienen un diámetro variable y se entrelazan irregularmente y no en laminillas irregulares. La esclera se puede dividir en 3 capas: la epiesclera, el estroma escleral y la lámina fusca. La epiesclera es la porción más superficial y se trata de una delgada capa fibrovascular con haces sueltos de colágeno, de menor diámetro y con sustancia fundamental más abundante que el estroma escleral. La lámina fusca tiene esa denominación debido a su ligera coloración oscura, lo cual es debido a la presencia de los melanocitos. El estroma constituye el 90% del espesor corneal. Está formado fundamentalmente por las fibras colágenas, las células del estroma y la sustancia fundamental. Las fibras colágenas forman mallas dispuestas de manera paralela a la superficie corneal. Estas láminas entretejidas se cruzan entre sí en ángulo recto que forman muy regular. Cada lámina recorre todo el largo de la córnea y está formada por una multitud de fibras colágenas. La sustancia fundamental es rica en polisacáridos.